Hola, buenas tardes, familia Zoe. Pues hoy estamos listos para este viernes 10 de abril del 2020. Les doy un poco de la palabra de Dios, pues tratando de fortalecernos y de escuchar un poco lo que Dios tiene para nosotros, y más en esta Semana Santa, como le decimos, ¿no? Semana Mayor, como le quieran llamar, ¿no? Esa semana donde recordamos cuando Jesús pues murió por nosotros en la cruz para perdonarnos nuestros pecados. Y hoy vamos a tratar de pensar un poco en esta enseñanza, recordarla, y en estos tiempos tan difíciles de gravísima enfermedad, pues poder refugiarnos en Dios confiadamente y ser prudentes en todo lo que hacemos. Vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Si tienen ustedes dónde anotar, voy a estar mirando a la computadora, voy a estar mirando mis notas donde tengo los versículos, pero si quieren, ahí donde anotan cada vez que escuchan mis mensajes, pónganle ahí por título Más que Palabras. Así se llama, Más que Palabras. Ahorita les explico. Cierra tus ojos, ponle pausa si es necesario al video y haz una oración. Haz una oración porque Dios me use al compartir este mensaje, y por qué no, haz una oración porque Dios nos siga cuidando en esta pandemia y Dios siga bendiciendo a las personas que están pues ya contagiadas por esta enfermedad. Cierra tus ojos. Amén. Vamos a continuar. Les voy a leer Lucas 23, 35 al 43. Voy a leérselos en una versión que se llama Nueva Versión Internacional, un poco más actualizada. Escúchenlo o compárenlo con su versión. Lucas 23, 35 al 43. Recuerda que si voy muy rápido y tienes que buscar porque todavía no encuentras el versículo, ponle pausa y ya que lo tengas le vuelves a poner play para que sigamos juntos. Lucas 23, 35 al 43. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse y le ofrecían vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo: ¿ni siquiera tienes temor de Dios aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le contestó Jesús: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 35 al 43. ¿Cómo se llama el mensaje de esta tarde? Más que palabras. ¿A qué hago alusión? A una de las tradiciones que hay en la iglesia. No es mala, solamente hago alusión a eso. Que el viernes, en el que se recuerda que crucificaron a Jesús, normalmente en las iglesias históricas se predica el mensaje de las 7 palabras.
7 frases que dijo Jesús en la cruz antes de morir. Yo nomás hago alusión a ella, a una de ellas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el versículo 43. Y es en donde me voy a centrar para poder decirles que el mensaje de hoy yo pensé en titularlo Más que palabras, porque lo que hizo Jesús, sí dijo esas palabras, pero hizo algo más que palabras. Murió en una cruz por ti, por mí, por todos los que crean en Él como su Salvador, para perdonar sus pecados. Entonces vamos a tratar de estudiar este mensaje, más que palabras. Aquí vamos a encontrar algunas palabras erróneas que expresaron algunas personas. Vamos al versículo 35. Dice: la gente se quedó observando, pero los gobernantes, ¿quiénes? Los gobernantes se burlaban de él. Eso dice ahí, los gobernantes se burlaban de él. Palabras erróneas: burlarse de Jesucristo. No entendían lo que estaba haciendo Jesús, no entendían lo que iba a hacer Jesús en la cruz. Y como no lo entendían, lo que podían hacer era simplemente burlarse. Y en forma burlona decían: sálvate a ti mismo, a ver si eres el Cristo, a ver si eres el Hijo de Dios. No que muy Hijo de Dios, no que muy enseñanza, no que tantas cosas. Y aquí estás, no te puedes ni siquiera liberar. Cuando no sabían que lo que estaba haciendo Jesús era dejar que lo apresaran, que lo lastimaran y que lo mataran, porque con eso iba a darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero las autoridades, los gobernantes, tenían palabras erróneas. Quienes deberían ser los que tuvieran las mejores palabras, tenían palabras erróneas. Aún uno de ellos dijo: no, yo mejor me lavo las manos, no quiero problemas. Por más que trató de convencerlos, no aceptaron, y entonces varios de ellos se unieron a palabras equivocadas. Aquí en el idioma original dice, la palabra que se traduce por burlar, o en otras versiones también dice injuriar. Hay algunas palabras así medias de uso antiguo que también se pueden traducir. Y escarnecer, por ejemplo, también algunas veces dice. Pero la palabra que aquí se traduce por burlar en esta versión que les leí es una palabra que en griego dice portarse como un niño malcriado, maleducado, portarse de forma inmadura. Eso es lo que estaban haciendo estas personas, de quienes se esperaba los pensamientos correctos, las palabras correctas, la actitud correcta. Lo único que se estaba recibiendo de ellos era esas palabras equivocadas, esas palabras que no tenían ni lo mínimo de sabiduría y que daban a mostrar que no habían entendido ni la obra ni el mensaje de Jesucristo. Claro, les faltaba la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, pero solo los ponemos de ejemplo de palabras erróneas. Las autoridades, que debían ser los que dieran las mejores palabras, se burlaban de Jesús. Dice el versículo 35 en la segunda parte. En el versículo 36 dice: también los soldados se burlaban de él. Los soldados, hombres acostumbrados a la disciplina, hombres rudos, hombres que habían visto morir a varios, hombres que seguramente habían quebrado algunos huesos, enterrado lanzas, lanzado flechas y ver morir a muchas personas en las guerras, o ahí en esos momentos en donde pues, los sentenciados eran ejecutados. También hicieron lo que no deberían haber hecho: palabras erróneas. ¿Qué hicieron? Se burlaron de Jesús. ¿Qué palabra usa aquí la Biblia para hablar de burlarse? La misma que para las autoridades: portarse como niños malcriados, como niños maleducados, actuar de forma inmadura. Le decían lo mismo: sálvate a ti mismo si eres el rey de los judíos.
porque no entendían. Ellos creían que en ese momento lo que iba a hacer Jesús era a descender de la cruz, a ponerle a todos una golpiza, a matar a todos los que estaban alrededor y proclamarse rey en ese instante, a vencer a los romanos y a los judíos y proclamarse rey. Pero Jesús tenía algo mucho mejor que eso, para ti, para mí, y podríamos decirlo también para él. Él tenía algo mucho mejor. La noche anterior le había pedido a Dios: hágase tu voluntad en mi vida, hágase como tenemos planeado, como tú dices. Y cuando intentó Pedro salvarlo y que escapara, y le cortó la oreja a uno de los que lo atrapaban, ¿qué hizo Jesús? Le pegó la oreja, lo sanó y le dijo a Pedro: espérate, Pedro, por ahí no van las cosas. Hay algunas cosas que tengo que hacer que la gente no entiende, pero que tienen un propósito específico y especial para ustedes. Los gobernantes decían: sálvate a ti mismo, actuando inmaduramente y hablando inmaduramente. Los soldados decían: sálvate a ti mismo, de la misma forma, hablando inmaduramente y actuando inmaduramente, porque hasta le dieron vinagre para quitarle la sed, aunque tenía algunas cuestiones, dicen algunos, terapéuticas por lo que estaba viviendo y sufriendo, pero realmente lo hicieron por burla. Y hasta el letrero, póngale ahí un letrero que diga: él es el rey de los judíos. Alguien dijo: no, quítaselo, que diga que él dijo. Aunque dijeron los demás: pues es que ya escribimos, ya sí que se cree. Y en ese momento iban a entender lo que significaba el verdadero reinado de Jesucristo. En unos instantes después iban a entender, los que así estuvieran dispuestos y los que el Espíritu Santo tocara, iban a entender lo que significaba el reino de los cielos y la obra de Jesucristo muriendo en esa cruz. Si nosotros seguimos leyendo un poco más adelante, dice el versículo 39: uno de los criminales que estaban colgados con él se atrevió a todavía algo más. No tan solo se burló, sino lo insultó. Les digo que ahí puede también decir le injuriaba, o lo injurió, empezó a injuriarle. Pero en el idioma original dice le insultó. Estamos hablando de palabras erróneas frente a la actitud y la obra de Jesús, que son más que palabras. Cuando leemos en el idioma original, aquí cuando dice que ese criminal se burlaba de él y lo insultaba o le injuriaba, la palabra que usa en griego es blasfemos, blasfemia. Esta palabra es interesante. Blas significa estúpido. Femos, significa hablar. Palabras erróneas. Ese criminal estaba diciendo palabras estúpidas. Quizá por la desesperación de donde estaba, quizá porque creyó que si le ofendía fuertemente él iba a reaccionar y iba a decir: te voy a demostrar quién soy, vas a ver ahorita lo que hago. Porque esta persona le dijo: ¿No eres tú el Cristo? A ver, sálvate a ti mismo y sálvanos. Y él creyó que en ese momento Jesús iba a enojar, iba a reaccionar, iba a decir: ahorita destruyo a todos, ahorita acabo con todos los soldados y los emperadores y nos bajamos de esta cruz y nos vamos caminando todos. Pero no, la verdad eran palabras tontas, palabras necias. Y pues, perdonando la frase, pero la Biblia en griego dice palabras estúpidas, palabras erróneas, de personas que no han entendido quién es Dios, qué hizo Jesús, y que no han entendido exactamente toda la propuesta de Dios para sus vidas. Y quizás nosotros no la hemos entendido totalmente. Por eso este día viernes, en que recorramos la crucifixión de Cristo, pudiéramos entender algunas cosas interesantes.
Dice aquí, el siguiente versículo, 40. El otro criminal que estaba con Jesús lo reprendió al primer criminal y le dijo: ¿ni siquiera tienes temor de Dios aunque estás sufriendo la misma condena? Es decir, estás en donde estás y ni así temes a Dios. Yo creo que este criminal diría lo mismo ahora. Frente a todo lo que ahora estamos viviendo, personas que reniegan de Dios, que le culpan a Dios, que dicen: ahí está, si Dios existiera no estaríamos viviendo esto, no pasaría esto, no se estuvieran muriendo tantas personas en el mundo. Y tantos, algunos hasta que culpan a Dios: es que Dios está castigando, porque Dios es no sé qué tantas cosas. Y van a ver que hay algo más que palabras. Y que a veces aún los mismos cristianos decimos palabras erróneas, palabras tontas, necias, cuando no entendemos claramente la voluntad de Dios. Resulta que varios, quizá no es en todos los ámbitos, quizá no es de una forma romántica del cristianismo, pero hay muchas personas que frente a esta enfermedad están volteando a ver a Dios y han decidido volverse a acercar a quien habían abandonado. En Europa, médicos, enfermeros, personal de los hospitales están volteando a ver a Dios. También hay quienes lo están odiando más porque no entienden sus palabras. En muchos lugares en el mundo hay los dos extremos: o lo atacan o voltean a verlo porque saben y están entendiendo qué es lo que Dios está haciendo por nosotros. Pero pensemos, en la cruz pasaba lo mismo. Todos los que estaban viendo decían: pues sí, si era hijo de Dios, ¿por qué lo están matando? ¿Qué pasó con los discípulos? Aún esa misma tarde que resucitó Jesús, iban caminando de regreso a sus casas y decían: es que dijo que iba a resucitar y es el tercer día y no ha resucitado. Y llevan tristes a vivir la vida que antes vivían. Ni los mismos discípulos entendían todavía la propuesta de Dios. No entendían claramente el actuar de Jesús. Pero este criminal sí lo entendió. Él le dijo: mira, nosotros estamos aquí porque merecemos este castigo. Pero él no ha hecho nada. No ha sido hallado ningún pecado en él y lo están castigando injustamente. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús iba a morir en vez de cada uno de nosotros. Los que deberíamos estar en ese castigo deberíamos ser cada uno de los seres humanos. Pero Jesús murió por cada uno de los seres humanos para que los que creyeran en Él como su Señor y su Salvador tuvieran una propuesta de vida más allá de la muerte. Y más allá y más que las puras palabras. Entonces, después de que dijo esto, vamos a centrarnos en el versículo 42. Dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí es algo muy interesante. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con mucha humildad, con una sencillez de corazón, esta persona no pensaba en ese momento. Quizá les decía, el anterior criminal trató de insultarlo, a ver si se enojaba y reaccionaba, y en ese momento lo salvaba. Pero este no. Este había entendido que había algo más detrás de todo lo que estaban viviendo. Y que ahí no se acababa todo. Por eso le dijo: cuando regreses con tu poder y tu autoridad, acuérdate de mí. Aquí es donde hay un error en algunos cristianos. Y algunos cristianos piensan que el reino de los cielos tiene que ver con el Rey de los cielos, con esta idea. Reino, la palabra que aquí se usa, basilea, es una palabra que implica autoridad y gobierno. Y eso pensaba esta persona: cuando vengas en autoridad, cuando vengas gobernando, acuérdate de mí. Algunas personas piensan que lo que Dios quiere es que todos hagan lo que Él dice. Algunos piensan que lo que Dios quiere establecer es venir nuevamente y que todos obedezcan lo que Él dice. Y que todos estén a su servicio y que todos estén a sus órdenes.
Algunos dirán, sí, claro. Vamos a ver la respuesta de Jesús, que aquí es donde tenemos que centrarnos y con la que tenemos que terminar. Versículo 43. ¿Qué le dijo Jesús? Exacto. De cierto te digo, en verdad te digo, o en esta versión, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras a mí me suenan muy fuertes. Miren, vamos a empezar a analizar este versículo. No nos tardamos mucho, pero es el versículo central. En griego, cuando dice de cierto o en verdad te digo, en griego dice amén. Recuerdan que amén cristianizado significa así sea, estoy de acuerdo, claro que sí, cristianizado. Pero el concepto de los judíos no es eso. Amén, recuerden que les he enseñado, es un acróstico que se forma de las iniciales de 3 palabras. La A, que es la letra Aleph, viene de la primera palabra que se pronuncia Elohim, que empieza con la Aleph. Elohim significa Dios. La M de amén es tomada de otra palabra que en hebreo se pronuncia Melech, que significa rey. Están en plural todas estas palabras, plural de trascendencia se les llama. Y la N, que en hebreo se pronuncia Namim, significa fiel. Y ese era un juramento. Y el que decía amén decía algo así como esto: juro por Dios, porque Dios es Dios, Dios es Rey y Dios es fiel, que lo que voy a decir es cierto. ¿Captan esta enseñanza tan profunda? Ahí realmente lo que estaba diciéndole Jesús a ese criminal es: te juro por Dios, porque Él es Dios, Él es Rey, Él es fiel, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si Jesús se lo juró a ese criminal, ¿sabes a quién se lo sigue jurando? A ti y a mí, y a cada una de las personas que creen en Él como su Señor y su Salvador. Eso te dice Jesús, ¿sabes? Te juro por Dios, que si crees en mí, vas a estar conmigo en el paraíso. Qué interesante es pensar en esto. Jesús jurando por Dios. Y en ese juramento cambiaba las cosas. No le dijo, te juro por Dios que hoy vas a estar en mi reino. No, vas a estar conmigo en el paraíso. Podríamos argumentar un poquito lo de hoy, no me quiero meter mucho, pero a veces algunas versiones, como la de la traducción del Nuevo Mundo, puso al revés y puso, te juro, hoy estarás algún día conmigo en el paraíso. No, pero aquí en el idioma griego dice, te juro, hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. La coma no va donde dice nosotros. Pero no me quiero meter eso. Yo me quiero meter más bien a 2 conceptos más que están aquí muy bonitos. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. En el griego es muy enfático, utiliza 2 palabras para decir a mi lado. Estaremos en comunión, en una relación profunda. Estarás en mi presencia, en mi compañía. No sé si alcanzan a percibir esto. Algunas personas no me entienden este concepto, pero les digo, ¿saben cuál es el infierno? La ausencia total de Dios. ¿Y saben cuál es el cielo? La presencia completa, profunda y absoluta de Dios por toda la eternidad. Esa es la realidad. No importa el lugar, no importa si está arriba, si está abajo, si está frío, si está caliente, no importa el lugar. Lo que importa es quién está en ese lugar. Hoy estarás conmigo, dice Jesús. Jesús lo que buscaba, más que súbditos y sirvientes y esclavos que le obedecieran a la mínima orden, lo que estaba buscando era todas esas personas que quisieran tener comunión con Él, una relación profunda, estrecha,
íntima, disfrutar de su presencia, de su compañía, no porque Dios lo necesite, sino porque en realidad los que lo necesitamos somos nosotros. Las personas dicen que Dios se ha olvidado de nosotros, y no es cierto. Los que nos hemos olvidado somos nosotros de Dios. Jesús le propone a esta persona: quiero que hoy estés conmigo, en mi presencia, en mi compañía, que disfrutes quién soy yo como Dios y como Salvador, por cuanto has creído en mí, por cuanto has entendido lo que yo vine a hacer. Luego, aquí vamos a pensar un poquito en la siguiente frase. ¿En dónde iba a estar? En el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Aquí hay una palabra que usa Jesús y la usó muy a propósito y la puso ahí Lucas, que era muy buen investigador para saber qué palabra usó Jesús. Esa palabra se pronuncia paradeisos en griego. Es una palabra persa transliterada al griego. ¿Y sabes qué era el paradeisos? Era un parque que tenían los reyes y los príncipes en los palacios persas. ¿Has visto los palacios musulmanes y los templos musulmanes y todos esos lugares? Eran algo parecido. Mármoles, piedras preciosas, joyas preciosas, arcos, cúpulas, cristales de colores, techos pintados con las mejores pinturas, y en medio enormes jardines donde vivían animales de todo tipo, bien controlados, donde las personas podían disfrutar de esos animales, y rodeados estos jardines de grandes murallas para protegerlos, y en medio de esos jardines un oasis. Ese era el concepto de paraíso. No era un reino, era un paraíso. Era volver a la propuesta original de la creación. Era recordar un poquito lo que también se llamaba, algunos han llamado el huerto del Edén o el paraíso. Ese lugar en donde lo principal es que va a estar Dios, en donde el libro del Apocalipsis dice: ahí no va a haber necesidad ni del sol, ni de luna, ni de nada, porque Dios lo va a alumbrar todo y lo va a llenar en todo. Y en ese lugar es al que quiere Dios que cuando creamos en Jesucristo podamos llegar. Él no quiere todos me obedezcan al momento, no, Él quiere que disfrutemos estar con Él, que gocemos estar con Él, que disfrutemos su presencia, su compañía, que estemos en una comunión íntima, que estemos con Él. Por eso Jesús dijo: hoy estarás conmigo. Eso es lo que quiere Jesús. Hoy estarás conmigo. ¿Dónde? Dentro de ese lugar hermosísimo que yo he preparado para que disfrutemos todos, en comunión, en armonía, en una relación profunda, íntima, de lo mejor. Quiero terminar nada más leyendo lo que dice Apocalipsis 21:4, hablando de ese lugar. En ese lugar, dice Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima de los ojos. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor. Fíjate qué interesante esto. Las personas enfermas, ahí no van a estar enfermas. Las personas deprimidas, ahí no van a estar. Las personas ansiosas, angustiadas, desesperadas, no. Dios va a hacer que en ese lugar hermoso, precioso, en ese paraíso, no haya más muerte, más llanto, más tristeza ni dolor. Qué interesante es pensar en esto, en una nueva dimensión. El tiempo se va a acabar y va a empezar una nueva dimensión de entender las cosas. Ahora quizá no lo entendemos porque en realidad no sabemos ni de qué se trata. Nuestra mente no alcanza a comprenderlo por más que lo intentemos.
Solamente confía. Jesús vino a morir esa cruz para perdonar nuestros pecados y darnos la oportunidad de estar con Él en el paraíso, en ese lugar hermoso, perfecto, en donde Él quiere que nosotros estemos en comunión unos con otros y en comunión con Él. Más que un lugar en donde todos tenemos que obedecer a la fuerza a Dios porque no hay de otra. No. Es ese lugar en donde todos los que estemos vamos a disfrutar de estar con Dios, de agradarle, de servirle, de hacer las cosas para Él, de una forma diferente, en una nueva dimensión. ¿Entiendes por qué le titulé este mensaje Más que palabras? Qué bueno recordar las palabras de Jesús, no es malo, no estoy criticando, pero tenemos que recordar lo que está detrás de esas palabras, o lo que está más allá de esas palabras. Las palabras erróneas de autoridades, de soldados, del criminal, frente un poquito a algo errónea la palabra del criminal que dijo acuérdate de mí, porque él pensaba en el reino, frente a la palabra de Jesús. ¿Sabes qué te dice hoy Jesús? A ti, a mí, a todos los que creamos en Él. Te juro por Dios, porque Dios, Dios es Rey y Dios es fiel, que hoy estarás conmigo, en mi presencia, en mi compañía, en ese lugar hermoso, seguro, tranquilo, donde no hay muerte, ni dolor, ni llanto, ni tristeza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y si te habló algo Dios, si te llamó algo Dios, terminemos con una oración. Como tú sabes, yo acostumbro que cada quien ore libremente y conforme le cae en su corazón. Solamente te pido, cierra tus ojos y ponte en oración. En este viernes en que recordamos la crucifixión de Jesús. Más que palabras. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios te bendiga.